tipo al que, pese a ser amigo mío, sigo admirando como cuando no lo éramos tanto, pues esté conmigo hoy y me vaya a hacer entrega del premio. Además, es una oportunidad maravillosa para daros a conocer, que es un poco el objetivo de lo que viene a partir de ahora, de daros a conocer un trabajo que Rodrigo y yo hemos hecho en común. Se llama La piedra blanda. Es un libro que no vamos a tratar de definir porque es absolutamente imposible, pero trataremos de dar algunas pistas de lo que hemos hecho. Empezamos a hacer este proyecto hace 5 años. Y aunque siempre lo aclaramos, Rodrigo ha hecho varias películas en ese tiempo, yo he hecho por ahí algunos libros, algunos tarots, pero hemos estado haciendo esto durante un montón de tiempo y ahora pues estamos pues tratando de contar qué es lo que hemos hecho y tratando de explicarlo porque realmente es un trabajo muy único, muy especial y que no se parece a nada de lo que hemos contado hasta ahora en distintos medios, ¿no? Donde hemos aunado pues, un montón de cosas que Rodrigo y yo tenemos en común en cuanto a lecturas, visionados, conversaciones, cañas, chiringuitos, comidas japonesas. Bueno, hay un montón de cosas ahí por debajo de ese libro que yo creo que es lo que deberíamos, no sé si estás de acuerdo conmigo, tratar de comunicar. Sí, vamos a convertirlo en una charla, no tenemos guión. Os libramos de que alguien nos presente porque dedicaría 5 minutos a explicaros quiénes somos, que es algo que en principio sabéis porque por alguna razón habéis venido. Sois héroes, por otro lado, a las 12 del mediodía, un lunes en Valladolid. Gracias. Es la primera vez que veo directores de un festival uniformado. Es muy estupendo, por otro lado, cuando uno quiere protestar por la programación, sabe muy bien a quién dirigirse. Y gracias, José Luis, por prestarnos la sala de estar de la Semif. El libro surge de una voluntad de colaboración de forma directa, no es un guión en un cajón que Tomás recibiera, sino un deseo de hacer algo juntos después de tiempo colaborando en trabajos de menos fuste. Tomás hizo el storyboard de mi primera peli, de Concursante. Hicimos unas enmiendas durante un tiempo, que olvidamos durante otro tiempo y recordamos el otro día. En mi última peli, Escape, hice un grabado maravilloso de los 7 enanitos que aparecen en una de las localizaciones. Pero llevábamos tiempo sintiendo que teníamos que hacer algo de mayor vuelo, que surgiera no solo de nuestra amistad, sino de esa mutua admiración que sentíamos que teníamos que tratar de explotar de algún modo. Y todo empezó en una isla que de forma muy bucólica Tomás suele llamar la isla de los pájaros, a veces la llama la isla de los árboles. Es una isla fluvial, en el Tormes, en la que estábamos paseando, y le dije algo así como, ¿por qué no hacemos no sé qué, un vampiro del siglo XI, algo así? Algo que tenga que ver con el estilo Tomás. El estilo Tomás es prácticamente medieval por muchas razones. Sí, una técnica muy específica, que es la del grabado, el grabado en linóleo, que en realidad no ha evolucionado nada desde la xilografía secular. Ahora hablaremos con más detalle de todo esto para poder convertir la conversación en una pelota que vaya y vuelva. Y, en fin, me retiré a mis aposentos, me retiré a la celda. A Tomás le gusta imaginar que es un trabajo hecho entre 2 monjes del siglo XII. Y un día le mostré un borrador inicial sobre, en fin, un conjunto de frases que conformaban evidentemente una historia y que debía inspirarle algunas reacciones. El guión a veces era muy definido en algunos extremos y explicaba qué tenía que suceder aquí o allá, y otras muchas veces no. Otras muchas veces era Tomás quien recogía esa impronta y la transformaba en algo. Y esto se convirtió inmediatamente en una especie de cante de ida y vuelta, en que él recogía esos textos, los convertía en bocetos, analizábamos los bocetos, eso hacía que modificara los textos. A partir de la modificación de los textos, él alteraba muchas de las ilustraciones o las llevaba en otro sentido con el detalle para conseguir
que el lenguaje entre imagen y texto fuera siempre complementario y nunca fuera redundante o fuera irónico o, en fin, fuera evocador. Muchas veces la decisión ante la plasmación de un texto en imagen era callarme y retirar directamente ese texto inicial que había inspirado la imagen, porque la imagen ya lo contenía y ese concepto había quedado diluido en la tinta. Y este proceso siguió así un montón de veces. Voy a parar ya porque si no acabo y lo cuento todo. Un montón de veces hasta que ya apareció, ahora hablaremos de eso un poco más tarde, la gubia de Tomás, que hace que el proceso inicial concluya y llega a la fase que impide el arrepentimiento y en el que ya empezamos a jugarnos las alubias de forma definitiva. Sí, hay la gubia, por si hay alguien que no esté mucho grabado, es la herramienta que yo utilizo para tallar las planchas, ¿no? Ahora os contamos un poco cuál es el proceso técnico, ¿no?, de hacer el libro, pero antes de pasar a eso, quiero contar lo mismo o algo parecido desde mi punto de vista, ¿no? Porque yo, como ilustrador, estoy acostumbrado a un proceso de trabajo que más o menos consiste en que a mí se me entrega un texto, normalmente de un autor o de una autora que ya desgraciadamente no se encuentra entre nosotros y con el que no puedo tener tampoco ningún tipo de intercambio, ¿no? Entonces yo estoy solo ante el peligro, buscándome la vida, tratando de convertir ese texto en una sucesión de imágenes y tratando de inventar un libro, ¿no? Porque tal y como yo concibo mi trabajo, por lo menos últimamente, es que lo que tengo es que inventar un artefacto completo. En este caso, tenía la suerte de que el autor estaba vivo, esperemos que por muchos años, y que podía hacer un juego con él de esa ida y vuelta del que él ha hablado, ¿no? Esto además es interesante porque cabe la tentación injusta, por otra parte, de pensar que esto puede parecerse a un cómic de los que podemos ver habitualmente en las librerías, ¿no?, cuyo proceso de trabajo es que hay un guionista que escribe unas páginas, en ocasiones explica lo que tiene que haber en cada viñeta y en ocasiones, como no sé si conocéis el trabajo de Alan Moore, por ejemplo, pues le falta cogerle la mano al dibujante para dibujar él un poco por encima, ¿no? En este caso la suerte es que podíamos jugar con el material que íbamos generando. Y gran parte de esos 5 años de los que hablamos, de esos periodos intermitentes durante los 5 años, fueron precisamente jugar a este juego de tratar de construir ese juguete que es al final el libro. Entonces el texto iba y venía, el texto se modificaba a la luz de las ilustraciones se modificaban a partir del nuevo texto, pero todo esto siempre en una fase que, bueno, como estamos en un festival de cine, podríamos llamar de preproducción. Todo esto se hizo sobre bocetos que se iban cambiando, bocetos rápidos que se iban cerrando poco a poco, que se iban modificando, porque nosotros teníamos un barranco al que nos íbamos acercando poco a poco, que es el barranco del grabado. Y los que más o menos conocéis este tipo de procesos sabéis que el grabado es una técnica que no permite ya ese tipo de juegos. Nosotros teníamos una línea roja ahí que sabíamos que en el momento que yo sacara la gubia y sacara las planchas ya no íbamos a poder seguir jugando, ya eso iba a ser, digamos de alguna manera, palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso demoramos tanto ese proceso, por eso tardamos tanto y por eso hubo un momento en el que, bueno, pues el trabajo ya cayó un poco ya del lado mío de la mesa y yo tuve que trabajar un poco más en solitario. Pero hay que decir también que incluso en ese momento seguíamos en contacto, ¿no? Y había cosas curiosas, como por ejemplo la última llamada. La última llamada era, cada vez que yo iba a hacer uno de estos 100 grabados o 100 y pico grabados que hay en el libro, sacaba el boceto de su cajón, le hacía una foto, lo mandaba por WhatsApp, ¿no? Y decía: Rodrigo, voy, lo voy a tallar, estamos. Y normalmente la respuesta era: espera, que tengo que mirar no solo ese, sino el anterior y el siguiente y alguno más, porque hay que ver la cadencia. Mira todo lo que quieras, vamos a revisarlos, pero tenemos que estar muy seguros cuando llegue el proceso. Normalmente Rodrigo cuenta el proceso técnico mucho mejor que yo, y le voy a pedir que lo haga también en esta ocasión, porque a mí, que soy una persona muy humilde y muy sencilla, pues me cuesta mucho alabarme a mí mismo, y además hay muchas partes del proceso que a pura fuerza de repetirlas ya me resultan tan triviales que me las salto, ¿no? Entonces